todas las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas. Tu espíritu gobierna en mi hogar. Reina en mi casa, habita en mi hogar. Y mis generaciones por siempre te honrarán. Y así sea, Señor. Yo soy de los que buscan tu nombre y enseño a mis hijos a adorar. Siempre levanto mi mirada a ti, mi Dios, que siempre reinarás. Solo a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, que siempre reinarás. Reina en mi casa, habita en mi hogar. Y mis generaciones por siempre te honrarán. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Cántalo conmigo. Reina en mi habita en mi hogar. Mis generaciones y mis generaciones por siempre te honrarán. Alguien que lo crea, que lo declare. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Serviremos a Jehová. Reina en mi casa, y mis generaciones por siempre te honrarán. Amén. Oh, amén. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y vamos a comenzar la reflexión de esta tarde. Primeramente, hablando con Dios a través de la oración y dándole gracias
por este tiempo que Él nos permite vivir a través de la tecnología, pero continuar de igual forma conectados y juntos para aprender más del Señor, para alabarle. Así que vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias por este momento que usted nos permite vivir, gracias porque usted es bueno, porque usted es fiel, porque usted es misericordioso, porque usted nos ama, Señor, eh, de una manera tan grande, mi Dios, que dio a su Hijo Jesús por nosotros y por eso le damos gracias y la gloria y la honra que usted se merece, Señor, y en este momento que disponemos de nuestro tiempo para aprender más de usted, queremos pedirle que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, que toque lo profundo de nuestros corazones, Señor, y que nos transforme conforme a su palabra para parecernos cada día más a usted, Señor. Habla en nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos poner en práctica lo que aprendemos todos los días, Señor, y podamos ser luz en cualquier lugar que nos encontremos, Señor. Bendíganos, Señor, que de mi boca salgan sus palabras, Señor, y que sea usted quien hable a nuestros corazones, Señor, a mi corazón y al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ver hoy día Efesios capítulo 4, 5 y 6. Y aquí vemos que el apóstol Pablo escribe esta epístola entonces para la iglesia en Éfeso y vamos a ver estos capítulos 4, 5 y 6. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Efesios 4, versículos del 1 al 6 para comenzar viviendo para la gloria de Dios. Eso va a ser lo primero que vamos a ver. Efesios 4, del 1 al 6. Y dice así, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4 del 1 al 6, entonces es un llamado a la unidad entre el pueblo de Dios. Pablo pasó 3 capítulos explicando con lujo de detalle todo lo que Dios hizo por nosotros gratuitamente por su gracia. Ahora trae un llamado a vivir de forma correcta, pero solo después de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Cuando comprendemos realmente lo que Dios hizo por nosotros, naturalmente nosotros vamos a querer servirle y obedecer con una gratitud profunda. Un andar digno ante Dios va a estar marcado, hermanos, por una humildad, por mansedumbre, no por un deseo quizás insistente de defender nuestros propios derechos y promover nuestra propia agenda. La palabra humildad significa que podemos estar felices y contentos cuando no tenemos el control o no estamos dirigiendo las cosas a nuestra manera. Y a veces nos cuesta un poco dejar ese control porque nos quita quizás esa zona de confort o de seguridad, pero debemos ser humildes y darle ese control a nuestro Dios. Él debe tener el control de nuestras vidas y de las situaciones que pasan. Él debe dirigir nuestra forma de vivir. Debemos vivir para Él y pedirle constantemente hacer su voluntad, ser humildes, ser mansos, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Nos cuesta a veces tener paciencia, ¿cierto? A mí me cuesta. Tengo que pedirle al Señor siempre que me dé paciencia. Y aquí dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto, hermanos, para que los errores inevitables que ocurren entre las personas de la familia de Dios no vayan en contra del propósito de Dios de unir todas las cosas en Jesús. Esta actitud humilde y perdonadora hacia los demás naturalmente cumple este don de la unidad del Espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Tenemos unidad debido a lo que compartimos en común. En Jesús compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Cada una de estas áreas que tenemos en común es mayor que cualquier diferencia que podamos tener. Cuando tengamos alguna diferencia, miremos esto que tenemos en común, que somos iglesia, que somos el
cuerpo, que tenemos el mismo Dios y vivamos en esta unidad. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 4, versículos del 7 al 16. Y los versículos del 7 al 16 hablan de la forma en que Dios obra la unidad a través de los hechos espirituales de liderazgo en la iglesia. Y vamos a leer entonces Efesios 4, del 7 al 16. Y dice así: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que seamos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A todos se nos ha dado gracia conforme a la medida del don de nuestro Señor Jesús. Esta es la base para la distribución de los hechos espirituales de Dios a través de su iglesia. La gracia, el don gratuito e inmerecido de Dios hacia nosotros. Él mismo constituyó, dice la Biblia, son obra y nombramiento de Jesús, no de los hombres. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, decía ahí en la palabra, para la obra del ministerio. El propósito de estos dones de liderazgo también es claro, es que los santos, o sea, el pueblo de Dios, puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, para el servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, expandido y fortalecido, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los oficios de liderazgo dados por Dios funcionan de forma correcta y los santos estamos debidamente equipados, la madurez cristiana aumenta y hay una mayor intimidad en la experiencia de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A medida que pasan los años, no solo debemos crecer en Jesús, sino que también ser más maduros en Él, de forma personal y como cuerpo de Cristo, en comunidad también, para que ya no seamos niños fluctuantes, siguiendo la verdad en amor. Esto habla no solo de cómo debemos relacionarnos entre nosotros en la familia de Dios, sino también cómo debemos actuar con otros que no le conocen. Debemos seguir la verdad en amor. Debemos tratar con amor a todos, pero no apartarnos de la verdad. Otra forma en que se describe la madurez es cómo crecer en Jesús, que es la cabeza. Nuevamente esto define la dirección de la madurez. Nunca nos volvemos independientes de Jesús. Somos completamente dependientes de Él. Crecemos en Él. Le buscamos. Nuestra relación crece a medida que pasamos tiempo con el Señor. Algunas personas piensan que la iglesia es como una pirámide con el pastor en la cima, otros piensan quizás que la iglesia es como un bus conducido por el pastor y estas son ideas erróneas. Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo donde cada quien hace la actividad propia de cada miembro. Vamos a leer Efesios 4 del 17 al 32. Efesios 4 del 17 al 32. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo cosas con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos entonces despojarnos del viejo hombre y vestirnos de este nuevo hombre. Debemos vivir de una manera diferente a como lo hace el mundo que nos rodea. Como cristianos tenemos un camino y un lugar adecuado para andar, y eso es haciendo la voluntad de Dios, de nuestro Padre. La ignorancia y falta de comprensión del hombre es un problema del corazón. Se muestra no solo en una necia negación de Dios, sino también en las fallas morales, la lascivia, la impureza. Despojaos, dice entonces, de ese viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. La idea es cambiar a una manera diferente de vivir. Pablo dice que para el cristiano debe haber una ruptura con el pasado. Jesús no se agrega simplemente a nuestra vida anterior. La vida vieja muere y Él se convierte en nuestra nueva vida. Por lo cual, desechando la mentira, el nuevo hombre dice la verdad. El nuevo hombre puede airarse, pero no peca. El nuevo hombre sabe cómo dejar ir su enojo. El nuevo hombre no hurta, sino que trabaja con sus manos. Él hace esto no solo para satisfacer sus propias necesidades, sino también para compartir con el que tiene necesidad. El nuevo hombre sabe cuidar su lengua, hablando solo lo que es bueno para la necesaria edificación, deseando dar gracias a los oyentes. Palabra corrompida, decía. La palabra corrompida no son solo las vulgaridades obscenas, las groserías, sino también son las conversaciones calumniosas y despectivas, lo que en chileno conocemos como los cagüines. Nosotros no debemos participar de eso. De nuestra boca tienen que salir palabras de bendición que edifiquen. Quítense de vosotros, dice también, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El nuevo hombre tiene control de sus emociones, de la amargura, de la ira, del enojo, etcétera. Cuando surgen tales cosas, él puede lidiar con ellas de una manera que glorifique a Dios. Las emociones no son malas, pero no debemos dejar que eso nos controle. Debemos dejar que Dios sea quien controle nuestra vida y llevar nuestras emociones a Él para que Él pueda ordenarlas y nos ayude a actuar de la forma correcta. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El nuevo hombre busca mostrar la misma bondad, ternura y perdón a los demás que Dios nos mostró a nosotros. Como Dios también nos perdonó, dice, a vosotros en Cristo. Nuestro perdón a los demás sigue el modelo de perdón que Jesús nos dio.
Y vamos a abrir nuestras Biblias ahora, hermanos, en Efesios capítulo 5. Y aquí nos habla un poco acerca de lo que es vivir en el Espíritu. Y los versículos que vamos a leer ahora son del 1 al 12 que nos invitan a abandonar la oscuridad. Así que vamos a leer Efesios 5 del 1 al 12. Andar como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sed entonces imitadores de Dios, como hijos amados. Debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y modelo. Los niños son imitadores por naturaleza. A menudo ellos hacen exactamente lo que ven que hacen sus padres o algún adulto que sea referente para ellos. Cuando nosotros actuemos de acuerdo con nuestra naturaleza de hijos de Dios, lo vamos a imitar. Debemos buscar imitar a nuestro Dios, vivir como Él nos enseña a través de su palabra. Andad en amor como también Cristo nos amó. Como en todas las cosas, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, debemos nosotros mostrar esa misma clase de amor a otros. Podemos ofrecer un sacrificio agradable, olor fragante, al entregarnos en amor a los demás. Un contraste a andar en amor son las conductas que no son apropiadas para un cristiano. Pablo, el apóstol, agrupa estas ideas de pecado sexual, fornicación, avaricia, palabras deshonestas, entre otros, lo que indica que ninguno de ellos conviene a los santos, ninguno de ellos se deben practicar. Una conducta que no es apropiada tiene consecuencias. Las personas mencionadas en Efesios 5 3, el fornicario, el inmundo, el avaro no tienen herencia en el reino de Dios. Si el reino de Dios está vivo en ellos, se ha producido una transformación que implica apartarse de practicar tales cosas. Pablo dice que el hombre avaro es un idólatra. La idolatría ocurre a veces de maneras mucho más sutiles de lo que pensamos y bastante poderosas que más que simplemente inclinarse ante una estatua. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice. Cuando Pablo condenó a los que practicaban la fornicación, la inmundicia o la codicia como hijos de desobediencia, también reconoció que estas eran las tinieblas de la que habían salido los cristianos. Pero ahora, habiendo sido iluminados, debemos andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En contraste con el andar en tinieblas e ira, está el fruto del Espíritu. En lugar de asociarnos con la impiedad, denunciamos las obras infructuosas de las tinieblas. Y vamos a leer los versículos del 13 al 21. Efesios 5, del 13 al 21. Y aquí se nos insta a andar en la luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección con Jesús. Andar en la luz significa andar en sabiduría. Debido a que esta luz nos fue dada, debemos caminar de forma diligente, con cuidado, sabiamente, no como necios. Pablo no nos está diciendo que aprovechemos al máximo cada momento, aunque ese es un buen consejo. Nos dice que aprovechemos la oportunidad para la gloria de Dios, para la gloria de Jesús. No se trata de aprovechar al máximo el tiempo, sino de aprovechar el tiempo para lo máximo, para nuestro Dios. Caminar en la luz significa llenarse constantemente del Espíritu Santo. Es un llenado constante. Debemos pedir ser llenados y recibir la plenitud por fe. La vida llena del Espíritu está marcada por una adoración genuina, por gratitud. La vida llena del Espíritu también está marcada por la sumisión mutua. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, se mostrará por nuestra mutua sumisión también unos a otros, y la sumisión se hará en el temor de Dios, no en el temor del hombre. Vamos a leer los versículos del 22 al 33. La vida llena del Espíritu, la sumisión y la responsabilidad en el matrimonio. Del 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Andar en la luz significa que las esposas se sometan a sus maridos. Pablo se dirigió primero a las esposas y su responsabilidad en el matrimonio cristiano. Sumisión no significa inferioridad ni tampoco silencio. El matrimonio cristiano tiene una misión y esa misión es obedecer y glorificar a Dios. La esposa debe decir: voy a someterme a esa misión. Esa misión es más importante que mis deseos individuales. No significa ponerse por debajo del esposo, sino por debajo de la misión que Dios tiene para el matrimonio en sus vidas. Tenemos un modelo para la relación matrimonial, la relación entre Jesús y la iglesia. En esa relación que Jesús es la cabeza, en esa relación que Jesús es la cabeza, es incuestionable, ¿cierto? Así también el esposo es la cabeza de este equipo, que es la relación de una sola carne entre el esposo y la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres. Las palabras de Pablo a los esposos cristianos salvaguardan sus palabras anteriores a las esposas. Aunque las esposas deben someterse a sus maridos, eso nunca va a excusar que los maridos actúen como tiranos sobre sus esposas. Podemos leer este pasaje y pensar que Pablo está diciendo: maridos, sean bondadosos con sus esposas, o maridos, sean amables con sus esposas. No hay duda de que para muchos matrimonios esto sería una gran mejora. Pero eso no es sobre lo que escribió Pablo. Lo que realmente quería decir es: esposos, decidan practicar continuamente la abnegación, este sacrificio, esta renuncia por amor a sus esposas.
Como Cristo amó a la iglesia. La actitud de Jesús hacia la iglesia es un modelo para el amor del esposo cristiano para su esposa. Esto muestra que el matrimonio sin amor no agrada a Dios y no cumple su propósito. Un esposo piadoso dice, yo soy tu cabeza, así que debo cuidar de ti y servirte. Al avanzar en los versículos, vemos que Pablo quiere que sepamos que también habla de la relación entre Cristo y la iglesia. Jesús quiere que seamos uno con Él. Muestra la conexión común de unidad y unidad en ambas relaciones. La unidad, fíjense, es la esencia del vínculo matrimonial. Somos uno con Cristo, quien se hizo uno con su pueblo. La unidad es el principio central del matrimonio y es porque muchas personas en este mundo moderno nunca han tenido idea alguna de lo que implica el matrimonio. Desde la perspectiva de la unidad, que se desentienden de él y rompen sus votos y promesas hasta el punto de que, como hablábamos hace unos domingos y orábamos, el divorcio se ha convertido en uno de los mayores problemas de nuestra época y es algo triste, es una cifra triste. Dios ama a la familia y Él instituyó el matrimonio y nos dio roles que debemos cumplir. El Señor nos da esos roles y el Señor guía también los matrimonios. Nunca han percibido esta unidad, dice. Siguen pensando en términos de la individualidad y así dos personas buscan hacer valer sus derechos, lo que resulta en enfrentamientos, en discordias, en separación. Tenemos que dejar esto, el individualismo. Los matrimonios deben ser unidad. Este principio de unidad debe ser comprendido en profundidad. Dios quiere que los matrimonios vivan en unidad, que dejemos de lado el individualismo, lo que cada uno quiere y busquen vivir en esa unidad para glorificar a Dios a través de sus matrimonios. Vamos a leer Efesios capítulo 6, ya el último capítulo de esta reflexión y vamos a ver aquí caminar en la luz y luchar contra las tinieblas. Y vamos a leer Efesios 8 del 1 al 4 en primer lugar, la vida llena del Espíritu y la relación entre padres e hijos. Así que vamos a leer Efesios 6, me equivoqué, no era 8. Efesios 6 del 1 al 4. Y dice así, Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedecer al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La orden es sencilla. Los hijos deben obedecer a sus padres. Esto no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad también de enseñarles a sus hijos la obediencia. Uno de los trabajos más importantes y también complejos para los padres. Padres, una actitud cruel y demasiado crítica que atormente en lugar de educar, va a provocar a ir a sus hijos. Pero los padres cristianos no deben actuar de esa forma. Deben criar en disciplina y amonestación del Señor. Deben criar a sus hijos en la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios 6 del 5 al 9. Y aquí veremos cómo caminar en la luz los empleados y los trabajadores. Efesios 6 del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Las palabras, como a Cristo, cambian toda nuestra perspectiva como trabajadores. Nos recuerda que nuestro trabajo puede y debe hacerse como si estuviéramos trabajando para nuestro Señor Jesús, porque lo estamos haciendo. No debemos trabajar sirviendo al ojo,
o trabajar solo cuando nuestro jefe nos está mirando, o como para agradar a los hombres, aquellos que solo se preocupan por complacer al hombre, sino con buena voluntad, una buena actitud, no quejándonos. Quizás eso nos cuesta a veces, como al Señor y no a los hombres. Así debemos trabajar. Así como los siervos deben trabajar duro y honestamente para sus amos, los amos deben hacer lo mismo para los que trabajan para ellos. Los obstáculos también deben renunciar a las amenazas y otras formas de trato severo. No deben tratar de una forma amenazante o violenta a sus trabajadores. Hacen esto sabiendo que son empleados de su maestro en el cielo y él juzga sin tener en cuenta la riqueza o la posición. Debemos trabajar para nuestro Señor. Y si tenemos una posición o un cargo que está por sobre otros, debemos también, a través de ese cargo, servir a otros y hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Todo lo que hagamos, nuestro trabajo, en el colegio, donde estemos, etcétera, debemos hacerlo para agradar a Dios y no a los hombres y para glorificarlo a Él y para hacer su voluntad. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 13. Luchar en contra de las tinieblas. Efesios 6 del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La detallada enseñanza de esta guerra espiritual en este pasaje presenta dos componentes esenciales. Primero, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego, vestirnos de toda la armadura de Dios. Estos dos son esenciales. El equipamiento para el combate cristiano debe comenzar con el principio de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí el énfasis está en toda la armadura de Dios. Dios le da al creyente un equipo completo y nos envía a la batalla con todo lo que necesitamos a nuestra disposición. Expresamos la fuerza que tenemos en Dios al estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los ataques del enemigo, hermanos, se reducen a nada cuando nos enfrentamos a ellos en el poder de Dios, porque Jesús ya venció. Jesús desarmó a los principados y potestades en la cruz, por lo tanto, nuestra victoria tiene sus raíces en lo que hizo Jesús. La victoria es segura. No es en lo que hacemos nosotros, es en lo que Él ya hizo por nosotros y Jesús ya venció. Sin la fuerza de Dios y la protección de la armadura espiritual, es imposible resistir a los ataques de los enemigos. Vamos a leer Efesios 6 del 14 a 18. La armadura espiritual. Efesios 6 del 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solo podemos estar firmes cuando estamos equipados con la armadura que Dios nos ha dado en Jesús. Estamos firmes en la gracia, estamos firmes en el Evangelio, firmes en valor, en poder, en la fe,
firmes en la unidad cristiana, firmes en el Señor. Debemos estar firmes y completos en la voluntad de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La justicia se representa como una coraza que proporciona protección esencial para los órganos más vitales. No podemos luchar contra enemigos espirituales en nuestra propia justicia, así como un soldado no puede luchar eficazmente sin su protección, sin su coraza, ¿cierto? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto es una palabra que significa una base preparada. El Evangelio proporciona la base para todo lo que hacemos. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es representada por un escudo que nos protege, hermanos, de los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. La salvación se representa como este tipo de yelmo que protege una parte esencial del cuerpo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, orando en todo tiempo. Y en conclusión, hermanos, ya para finalizar, recordemos siempre la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo y el crecimiento espiritual de sus miembros, que es tan importante. Somos llamados a vivir vidas nuevas, transformadas por la fe, la humildad y la cooperación mutua. Somos llamados a vivir en unidad. Somos exhortados también a vivir vidas de santidad, imitando a Dios. Que nuestra forma de vivir agrade a nuestro Dios, que busquemos seguir su ejemplo y el amor de Cristo por la iglesia. Debemos ser luz en este mundo de oscuridad. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en sabiduría y gratitud hacia Él. Esposos, entiendan que ustedes y sus esposas son uno, son una unidad. Esposas, entiendan que su unidad tiene una cabeza que es su esposo. Vivamos vidas de obediencia y servicio como reflejo de nuestra relación con Cristo. Vistámonos de la armadura de Dios. Oremos constantemente. Tengamos una relación real con nuestro Dios. Estemos en comunión con Él a través de la oración, a través del estudio de su palabra, de compartir con nuestros hermanos, de adorarle. Y mantengámonos firmes en la victoria de Jesús. Él ya ganó la batalla por nosotros. Jesús venció, Él ya ganó. Y para finalizar, hermanos, voy a leer Efesios 6 del 23 al 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias por poder estudiar estos 3 capítulos de Efesios. Gracias porque usted habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a vivir en unidad. Bendiga a nuestra amada iglesia, Señor. Bendiga a mis hermanos. Ayúdenos a poder amarnos como usted quiere que nos amemos, a vivir en unidad, Señor. Le pido por las familias de nuestra iglesia, eh, pidiéndole que usted los bendiga, que usted les proteja, Señor. Le pido por las necesidades que puedan tener mis hermanos, quizás de salud. Usted las conoce, Señor. Las dejamos delante de usted, Señor, confiando en que su voluntad en nuestras vidas es buena, agradable y perfecta, mi Dios. Le pedimos que usted nos ayude a estar firmes en usted, que usted nos ayude, Señor, a confiar plenamente en que usted ya ganó, Señor, y que usted ya venció, y que cualquier situación que podamos estar pasando, usted ya tiene la respuesta, Señor, y la solución, porque usted ya ganó, mi Dios, y para usted no hay nada imposible. Bendíganos y ayúdenos en esta semana, y que podamos ser luz, Señor, en este mundo de tanta oscuridad, que podamos reflejarle, Señor, y hablar de usted a todas las personas, Señor. Sea con nosotros y ayúdanos a amar como usted nos ama. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Aquel que en el principio nos creó
elección. Conoce y pesa todo corazón. ¿Y quién podrá ante él estar en pie? En su presencia cae todo ser. Tú eres santo, santo, santo. Como he de habitar tu nombre adorar, Santo Dios. Aquel que por su gracia me salvó, me perdonó, mi iniquidad quitó, mi corazón su espíritu selló, por siempre para él me separó. Tú eres santo, santo, santo. Como he de habitar tu nombre adorar. Tú eres santo, santo, santo. Me postro a tus pies, te rindo mi ser. Yo me postro a tus pies, te rindo mi ser, Santo Dios. Me llamas a vivir en santidad y a nada de este mundo desear. Tu sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú.